Bienvenidos a nuestro webinar. Nuestra ponente en esta ocasión es la médico veterinario zootecnista Luz Helena Dávalos, especialista externa en mascotas en Orel, México. Médico veterinario zootecnista egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con experiencia en clínica de pequeñas especies con enfoque principal en perros y gatos, realizando cirugías y procedimientos clínicos. Ha colaborado con empresas importantes del sector de nutrición animal y ha tenido participaciones en foros como Canvención. Ha tenido participación en revistas especializadas del sector mascotas. Cuenta con mención honorífica en el concurso de fotografía en pro del bienestar animal. Ha asistido por más de 20 años al Congreso de Medicina Veterinaria en Pequeñas Especies del Bajío en México. Actualmente está dedicada a la clínica privada y es creadora de contenido veterinario para empresas privadas del sector. Bienvenidos a nuestro webinar, Factores que afectan las necesidades nutricionales de las mascotas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta plática que va a ser muy interesante y también muchas gracias a Norel por la invitación. Vamos a abordar un tema que es relacionado con los factores nutricionales que afectan las necesidades nutritivas de las mascotas. Comenzamos. La salud nutricional de las mascotas está determinada por varias circunstancias, muchas de ellas que no dependen de las mascotas como tal, pero los requisitos para saber cuáles son estas necesidades nutricionales de perros y de gatos, pues están determinados por los perfiles que han investigado instituciones como el National Research Council, que es el NRC, que ha determinado las tablas de los requerimientos de nutrientes específicos que necesitan tanto perros como gatos. Estas tablas han sido actualizadas con el paso del tiempo y cada año sufren modificaciones. Las tablas que más comúnmente se utilizan fueron divulgadas en 2006. A partir de ahí, instituciones como la AAFCO en Estados Unidos es una institución que, si bien no tiene un carácter regulatorio, es una institución que determina los estándares nutricionales para que los alimentos balanceados para mascotas sean lo más adecuados posibles de acuerdo a cada etapa fisiológica, de acuerdo a la talla, de acuerdo al nivel de actividad. Entonces, bien, pues vamos a adentrarnos en el tema y vamos a ver cuáles son estos requisitos nutricionales que se han determinado de acuerdo a los nutrientes particulares que vienen contenidos en los alimentos. Los nutrientes esenciales para la vida de las mascotas, pues sabemos que son las proteínas, que son los carbohidratos, las grasas, vitaminas y minerales y el agua, que también se considera un nutriente. Existen unos niveles determinados por el NRC de las cantidades que debe de contener estos alimentos balanceados. Se ha identificado que las proteínas tienen una función muy importante en el organismo, puesto que están encargadas de mantener el sistema inmunológico, de reparar tejidos, de crear masa muscular, etc. Las proteínas son muy importantes en la dieta, tanto de perros como de gatos. Y tenemos que tener presentes que existen diferentes niveles en los cuales se van a requerir de acuerdo a la etapa. Es decir, un perro en crecimiento va a tener un nivel de proteína de requerimientos de un 22 hasta un 25%, mientras que un perro en etapa adulta, sus niveles de proteína pueden ser un poco menores y se pueden ver satisfechos con niveles de proteína entre 18 y 21%. En el caso de los gatos, que son considerados carnívoros estrictos, tienen unos requerimientos mucho mayores de proteínas. Hablando en la etapa de crecimiento, los gatos pueden requerir desde un 28 a un 30% de proteína. O en la etapa de adultos, estos niveles de proteína también se mantienen altos en cuanto a sus requerimientos, que van desde un 25 a un 30% de proteína. Hablando de los carbohidratos, que también son nutrientes esenciales para la vida de las mascotas, puesto que de ellos se obtiene la energía para todos los procesos fisiológicos y metabólicos del organismo,
No está determinado aún cuáles son los requerimientos básicos de estos nutrientes, sin embargo, sabemos que están contenidos en la mayoría de los alimentos balanceados y se expresan en la parte de análisis garantizado como extracto libre de nitrógeno, es decir, las siglas ELN significa el aporte de carbohidratos que le está dando ese alimento a las mascotas. Las mascotas también pueden obtener glucosa a partir de otros nutrientes, a través de los procesos metabólicos, tanto de las proteínas como de las grasas. Bien, con relación a los niveles de grasa, las mascotas tienen necesidades de este nutriente para diferentes procesos, como es la síntesis de hormonas, para generar energía, para todos los procesos metabólicos, para incluso el aspecto del pelaje. El aspecto exterior es muy importante tanto en perros como en gatos, no nada más por un punto de vista estético, sino porque también nos va a revelar cómo está el estado nutricional de la mascota. Es decir, cuando vemos mascotas con pelajes pálidos o que se desprenden con mucha facilidad, pues eso ya nos habla del estado nutricional de las mascotas. Bien, estos ácidos grasos esenciales, que son básicamente oleico, linoleico, araquidónico, que son los famosos AGEs, pues están contenidos en los alimentos balanceados para mascotas, pero también se han adicionado ácidos como los omegas 3 y 6, que son DHA y EPA, que se ha identificado que tienen funciones muy importantes dentro del organismo. A continuación vamos a mencionar cuáles son estas funciones importantes. Los niveles mínimos requeridos para un alimento balanceado para mascotas, en el caso de los perros en etapa de crecimiento, necesitan de alrededor de un 8.5 a un 9% de grasa, mientras que un perro en etapa adulta va a requerir aproximadamente un 5.5% de grasa. En el caso de los gatos, estos niveles se mantienen tanto en etapa de crecimiento como cuando un gato ya está en etapa adulta, es decir, cantidades de alrededor del 9% de grasa en un alimento balanceado se consideran niveles mínimos satisfactorios. Esto, como lo mencionamos, viene determinado por las tablas del NRC, que establece las cantidades mínimas de nutrientes recomendados. Puede venir expresado en porcentaje o en gramos por cada 100 gramos de materia seca, hablando del alimento balanceado comercial seco. Otros nutrientes importantes que mencionamos que son básicos para la alimentación de las mascotas son vitaminas y minerales. Estos nutrientes aportan macro y microminerales que son indispensables para funciones metabólicas vitales como, por ejemplo, el calcio, que tiene una función muy importante dentro de la osificación, el fósforo, que también interviene en la transferencia de energía, sodio y potasio, que tienen mucho que ver con el equilibrio iónico que se da a nivel renal, y microminerales también muy importantes como es el cobre, el zinc, el hierro, el selenio, etc. Las vitaminas muy importantes que deben estar contenidas, pues son tanto las liposolubles como son la A, D, E y K, y las vitaminas hidrosolubles, que son todas aquellas que pertenecen al complejo B, es decir, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12. Todos estos nutrientes esenciales están ya reportados en estas tablas del NRC, que como podemos ver aquí, pues están expresadas hasta en unidades internacionales como en microgramos y van a ir cambiando de acuerdo a la etapa fisiológica y a la especie de la que estemos hablando, en este caso perros o gatos. Otro nivel muy importante que aporta el alimento balanceado es el nivel de energía. El nivel de energía puede estar expresado como kilocalorías o energía metabolizable, y esto está bien identificado que va variando de acuerdo a la especie, a la etapa fisiológica, alguna situación en particular de la mascota, es decir, por ejemplo, si son mascotas de trabajo que requieren niveles de energía mucho mayores, pues van a tener niveles diferentes de kilocalorías en sus necesidades. Esto está expresado en kilocalorías en el caso de perros, que puede variar desde 850 hasta 1290 kilocalorías por día. Es decir, estos son sus requerimientos diarios de energía. Contemplemos que esto es un dato muy variable que, como mencioné, va a depender de la edad, de la etapa fisiológica, de la condición corporal, etc. Y en el caso de los gatos, cuyo superficie corporal es mucho menor, pues está estimado que los niveles de energía que requieren para su día es de aproximadamente 290 kilocalorías en promedio al día. Bien, pues vamos a adentrarnos ya a hablar de los factores que determinan las necesidades nutricionales de las mascotas. Como mencionamos en un inicio, pues todos estos factores van a intervenir
para que haya diferentes requerimientos de acuerdo a la edad, a la etapa fisiológica, si estamos hablando de hembras, pues si son hembras gestantes o en lactación, al tamaño de la raza, al nivel de actividad, si son mascotas esterilizadas o no, si tienen algún padecimiento subyacente que esté afectando sus necesidades nutricionales, o incluso también se van a ver influenciados por el nivel de actividad de las mascotas. Bien, pues vamos a abordar inicialmente la edad. La edad, pues es un factor que sí determina las necesidades nutricionales, puesto que los cachorros van a estar en etapa de crecimiento y sus demandas energéticas van a ser mucho mayores que las de un perro en etapa adulta. Un cachorro en etapa de crecimiento va a tener diferentes fases, es decir, una vez que ha nacido, que está en periodo neonatal, pues se considera un tiempo desde el primer día hasta en promedio las 2 semanas. Este es como el periodo crítico neonatal. Posteriormente, cuando inicia la lactancia, que es desde el día 1, el pico de lactancia se puede dar aproximadamente entre la segunda y la 4ª semana de edad. Una vez que se ha dado la lactancia y dependiendo del número de cachorros y del estado nutricional de la mamá, idealmente la lactancia se puede extender de las 6 a las 8 semanas de edad. A partir de ahí se comienza el destete, es decir, las mascotas ya pueden ir cambiando su alimentación e ir probando alimentos semisólidos o incluso sólidos para que estén en etapa de crecimiento que se considera a partir del destete, es decir, puede ser de las 6 a las 8 semanas y esta etapa de crecimiento es en adelante hasta que alcanzan su talla o su peso como adultos y la edad. Los cachorros recién nacidos pues reciben la primera alimentación a partir de la leche materna. Esto es muy importante porque la leche materna va a brindar a través del calostro la fuente de energía importante para el desarrollo, nutrientes, factores de crecimiento, pero sobre todo va a ser un aporte muy importante de anticuerpos que se van a absorber en el intestino del neonato, en este caso de los cachorros, en las primeras 24 horas. Por lo tanto, es fundamental que un cachorro recién nacido, ya sea gatito o perro, pueda recibir esta leche, que es la primera leche que le va a dar esta fuente de anticuerpos. Más adelante, cuando se da el destete, pues los cachorros empiezan a crecer y en los primeros meses de vida, estos anticuerpos maternos que le transmitió la mamá a través de la leche, pues van a ir disminuyendo y en esta etapa el sistema inmunológico va a empezar a producir sus propias cantidades crecientes de anticuerpos. En esta etapa es fundamental una buena nutrición para que tanto la salud intestinal de la mascota sea reflejada en que tengan menos predisposición a tener padecimientos gastrointestinales. Es una etapa crítica en los cachorros, por lo tanto, un buen alimento balanceado que contenga nutrientes esenciales y hoy en día nutrientes adicionales como puede ser aditivos, particularmente las sales del ácido butírico, el butirato, que es un nutriente importantísimo en esta etapa para beneficiar la salud intestinal, que veremos más adelante cuál es la implicación del butirato en el caso de los perros y de los gatos. Tengamos presente que es un nutriente esencial y que va a ayudar mucho a la salud intestinal de los cachorros. Bien, los cachorros en la etapa de crecimiento, pues como mencionamos, van a tener necesidades muy diferentes que los adultos en cuanto a energía y esto se debe a que para el desarrollo de la masa muscular o del fortalecimiento de los huesos, pues van a tener requerimientos muy particulares de proteína, de grasa, de carbohidratos para que se puedan dar bien estos procesos metabólicos. La leche materna, como mencionamos hace un momento, pues va a ser el primer alimento que van a recibir los cachorros desde el nacimiento hasta las 6 u 8 semanas. Posteriormente, desde la tercera y cuarta semana se puede iniciar la alimentación a base de alimentos semisólidos y a partir del destete, que puede ser desde las 4 a las 6 semanas, pues ya se empieza a cambiar la alimentación a un alimento sólido. En este caso, los alimentos balanceados, que ya contienen un nivel equilibrado de nutrientes, son la fuente más importante y por todas sus ventajas, porque ya están calculados de acuerdo a lo que requieren los animales en diferentes etapas, pues es la alimentación más práctica y más conveniente para las mascotas. Bien, ¿cuáles son las características que debe de cumplir un alimento para cachorros? Bueno, los cachorros, como lo hemos mencionado, pues tienen mayores necesidades de energía, de proteínas y también de minerales esenciales, como es el caso del mineral calcio, fósforo, que son muy importantes tanto para la formación de hueso como para que sus dientes se mantengan fuertes.
Además, algunos alimentos balanceados consideran adicionar nutrientes que no se consideran dentro de la base de los nutrientes esenciales, pero al adicionarlos, pues estas fórmulas son enriquecidas. Estos nutrientes que pueden contener algunos alimentos balanceados para mascotas pueden ser, por ejemplo, los omegas que mencionamos hace un momento, omega 3 y omega 6, puesto que también se ha identificado que tienen beneficios tanto a nivel del desarrollo del cerebro como del sistema nervioso. También los betacarotenos, que van a ser precursores de vitamina A, que son antioxidantes y también promueven el sistema inmunológico, así como los betaglucanos, que son polisacáridos importantes, que también van a participar en el desarrollo del sistema inmunológico, que es crucial en la etapa de los cachorros. En el caso de los gatitos, pues también podemos distinguir estas etapas diferentes en el proceso de crecimiento, es decir, un cachorro recién nacido y hasta las 6 semanas, pues es un cachorro lactante, es decir, un gatito que está en alimentación materna y que esto se va a dar el pico de la alimentación materna entre las 4 y las 6 semanas de edad. Posterior a la lactancia, empieza el destete, que es la etapa donde ya se va a dar el crecimiento más intenso, que es a partir de las 6 semanas de edad y se extiende hasta los 4 meses. Esta es una etapa crítica en el desarrollo de los gatitos. Y de los 4 a los 12 meses se va a dar el crecimiento más evidente y sobre todo el fortalecimiento de músculos, de huesos, de un sistema inmunológico. Es decir, es cuando el gatito va a embarnecer y a tomar forma ya de gatito adulto. Bien. Los nutrientes clave también en la etapa de crecimiento de los gatitos, pues definitivamente son proteínas, grasa, que van a ser las fuentes de energía, y los carbohidratos. Los niveles de proteína que necesitan los alimentos que necesitan los gatitos en etapa de crecimiento, pues como habíamos mencionado en un principio, son cantidades elevadas de proteína, hablamos de porcentajes de alrededor de 30% contenido en los alimentos balanceados, para que se puedan cubrir estas necesidades, dado que su crecimiento es muy acelerado en los primeros meses. Los gatos tienen una necesidad muy particular de un aminoácido esencial que no lo puede sintetizar su organismo, es decir, lo tiene que obtener a partir del alimento. Este aminoácido esencial es la taurina, y la taurina es un aminoácido que va a tener también que ver en las funciones metabólicas, tanto a nivel cardíaco como incluso en la buena salud de la retina. Entonces, por eso es fundamental que los alimentos para gatito tengan adicionado este aminoácido esencial, que es la taurina. También los alimentos balanceados en esta etapa pueden contener adicionalmente DHA, que como mencionamos es el omega 3, que va a tener mucho que ver en la función cerebral y también en el sistema inmunológico, así como los antioxidantes, la vitamina E, la vitamina C, que van a ayudar a que el sistema inmunológico del gatito pueda enfrentar los retos a los que se ve inmerso en un medio ambiente donde puede haber muchos microorganismos patógenos. Bien, en la etapa de transición de cachorro a adulto, pues se va a determinar básicamente por la edad. En el caso de los gatos, como no hay mucha variación en los tamaños, se considera que un gatito alcanza la etapa de adulto a partir de los 12 meses. En el caso de los perros, pues esto va a depender mucho de la talla, es decir, también de la raza, y de acuerdo a esto existe una clasificación. Se considera que existen tallas de perrito miniatura, pequeño, mediano, grande, y cuya etapa de adulto van a alcanzar en diferentes momentos, es decir, los perritos de talla miniatura, que se consideran hasta los 4 o 5 kilos de peso, cuando ya son adultos, lo van a alcanzar en promedio entre los 8 y los 10 meses. Los perros de talla pequeña, que se considera que tienen un peso de hasta 10 kilos, se van a considerar adultos igual entre los 8, 10, incluso hasta los 12 meses, para ya considerar una transición a un alimento de adulto. Mientras que los perros de talla mediana, que son aquellos que tienen un peso a partir de los 11 y hasta los 25 kilos, se van a considerar perros adultos a partir de los 12 meses. Por lo tanto, los perros de talla grande, como pueden ser perros de más de 25 kilos hasta 44 kilos, van a considerarse adultos incluso hasta el año y medio de edad, mientras que los de talla gigante, que son perros a partir de 45 kilos, pues ya se van a considerar perros adultos entre los 18 y hasta los 24 meses. Es decir, un perro de talla miniatura puede ser adulto a partir del año de edad, mientras que un perro de talla gigante se considera adulto incluso hasta que ha alcanzado los 2 años de edad. Las características que debe de cumplir un alimento de buena calidad para adultos, pues básicamente son cumplir
con los requerimientos mínimos estipulados por las tablas del NRC, por la AFCO en este caso, que tiene mucho que ver con las regulaciones para Norteamérica, y aquel alimento balanceado que favorezca un buen peso corporal y una buena condición corporal se va a considerar un alimento de buena calidad. Vamos a ver más adelante qué es la condición corporal y cómo la podemos valorar o cómo la podemos medir. Un aspecto bastante interesante es que puedan contribuir estos alimentos para mascotas adultas a mantener la buena salud. ¿Y cómo se va a mantener esta buena salud? Pues a través de aditivos que vienen incorporados en las fórmulas de los alimentos balanceados, como puede ser, por ejemplo, el butirato de sodio. Mencionábamos que el butirato de sodio pues es un nutriente muy importante, un aditivo muy importante que Norel tiene a su disposición a través del Gustor Energy, y este nutriente se va a reflejar en la salud intestinal, puesto que va a promover que haya más microvellosidades, más superficie de absorción, va a mantener un pH ácido para que las bacterias que no se consideran benéficas, es decir, las bacterias patógenas, pues vean reducidos sus niveles de colonización, y esto favorezca el crecimiento de bacterias buenas y de las que se consideran buenas para el desarrollo de la salud intestinal. Por lo tanto, el ácido butírico es una pieza clave como aditivo en los alimentos balanceados. Busquemos aquellas fórmulas de alimentos que dentro de esos ingredientes contengan butirato, sales del ácido butírico o el Gustor Energy en el caso del aditivo que tiene Norel a su disposición. Un pelaje sano también se refleja en una buena calidad de un alimento, es decir, como mencionábamos, nutrientes como los omegas 3 y 6, pues van a tener mucho que ver dentro del aspecto del pelaje. Una mascota sana pues va a tener un pelo que no se desprende con tanta facilidad, un pelo brilloso, un pelo que no va a ser opaco, y esto todo tiene que ver con la calidad de los nutrientes y con estos aditivos que se van a incorporar dentro de los alimentos balanceados. Algunos alimentos balanceados que se consideran de calidad premium, pues están incorporando algunos otros aditivos como pueden ser unas zeolitas de origen sedimentario que tienen una función de captar de manera selectiva algunas toxinas que pueden ser nocivas para la salud de las mascotas, o incluso, por ejemplo, el extracto de té, que ya es muy identificado que es una muy buena fuente de polifenoles, que son antioxidantes muy importantes, pues hoy en día se están incorporando en estas fórmulas de alimentos balanceados. Por ejemplo, en el caso de Norel, que también tiene a su disposición antioxidantes naturales con esta fuente de nutrientes y de aditivos, pues se pueden incorporar en estas fórmulas de alimentos balanceados y van a tener todos estos beneficios en la salud de las mascotas. En el caso de los gatos adultos, pues aquel alimento balanceado que cumple con las características de ser un buen alimento, pues además de tener un enfoque de cumplir los requerimientos mínimos de proteína, de carbohidratos, de grasas, de fibra, etcétera, va a estar muy relacionado con mantener un buen balance de minerales. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que los gatos, de manera genética, pues tienen predisposición a tener problemas en vías urinarias, es decir, el síndrome de inflamación del tracto urinario en los gatos, pues es una condición bastante frecuente, y un buen alimento balanceado para mascotas, para gatos, va a contemplar este aspecto. Por lo tanto, aquellos alimentos balanceados que consideran en su fórmula incorporar acidificantes como AcidCat de Norel, pues va a favorecer mucho la salud de las vías urinarias de los gatos, haciendo un buen balance de minerales y predisponiendo a que tengan menos problemas como la formación de cálculos en vías urinarias, en vejiga e incluso en los riñones. Altos niveles de proteína de un buen alimento balanceado para gatos se consideran desde un 27 hasta un 30%, y esto va a significar que se va a reflejar en un buen estado de salud de los gatos. Un buen contenido de grasa también es importante, puede ir de un 8 hasta un 11%, porque va a depender mucho del nivel de actividad de los gatos. Los gatos sabemos pues que no salen a pasear como los perros, son más hogareños, y por lo tanto los alimentos para gatos contemplan estos niveles de actividad, y los niveles de grasa también se van adecuando al nivel de actividad de los gatos. Las fibras también están incorporadas en un buen alimento para gatos, y las fibras, además de cumplir
con la función de proveer nutrientes para la flora intestinal, pues además también van a favorecer el tránsito de los pelos cuando son ingeridos por los gatos, porque sabemos que por sus hábitos de higiene los gatos se acicalan y en el momento que se están acicalando, pues ellos mismos ingieren este pelo muerto que está desprendido y que al momento de llegar al aparato digestivo, pues puede llegar a formar bolas de pelo que pueden llegar a ocasionar obstrucciones. Entonces, un buen alimento puede incorporar dentro de su fórmula estas fibras para que hagan un mejor tránsito de estas bolas de pelos que se llegan a formar. Una etapa crítica en el caso de los perros y los gatos, pues es cuando llegan a su último tercio de vida. Esta etapa se le conoce como la etapa senior, es decir, aquellos perros o gatos que ya son considerados adultos mayores. ¿Cuándo se da este momento? Pues como mencionamos, va a depender mucho de la raza o de la talla de las mascotas. Se consideran perros en etapa senior cuando son de talla grande, a los que están en un promedio de edad entre 8 y 10 años. Ejemplos de razas, por ejemplo, un gran danés de 8 o 10 años, pues ya se puede considerar un perro en etapa senior. En las razas medianas, esto va a variar hasta los 15 años, es decir, por ejemplo, un perro cocker, un perro beagle de 15 años, pues ya se puede considerar un perro en etapa senior. Y esto va a cambiar más aún en los perros de talla mini o chica, cuando ellos se consideran adultos mayores, evidentemente desde los 15 y hasta perros más longevos que se pueden dar de 20 años. Es decir, un perro de talla miniatura de 16 años, pues entonces ya se empieza a considerar un perro en etapa senior. Los requerimientos de las mascotas en etapa senior van a cambiar aun cuando no están determinados estos perfiles nutricionales todavía bien identificados por el NRC, pero sí se tiene muy identificado que ellos tienen unas necesidades de nutrientes muy particulares que vienen adicionados en algunos alimentos comerciales balanceados. ¿Cuál es el objetivo de estos alimentos? Además de mantener la buena salud, pues que la condición corporal se mantenga dentro del rango ideal, es decir, que no se empiece a perder masa muscular o por el contrario, que no tengamos mascotas cuyo sedentarismo pues los predisponga al sobrepeso o a la obesidad y además un buen alimento va a prevenir enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los nutrientes clave en esta etapa? Pues son las proteínas, mínimo deben de contener un 29% de proteína, desde un 25%, la grasa, que también es un nutriente muy importante, que puede ir de un 10 a un 12%, y sobre todo antioxidantes, particularmente vitaminas E, vitamina C, taurina, luteína, etc. Estos nutrientes son muy importantes, los antioxidantes. Vamos a hablar muy brevemente a nivel de la célula, cómo es que funcionan los antioxidantes. Los nutrientes antioxidantes que vienen incorporados en los alimentos balanceados, pues van a tener una actividad a nivel celular de esta forma. La glucosa, cuando reacciona con el oxígeno para producir energía, en ese momento se liberan compuestos a nivel metabólico que van a liberar radicales libres. Estos radicales libres pueden reaccionar con el oxígeno y formar componentes que pueden deteriorar más rápido a la célula. Para esto funcionan los antioxidantes, es decir, captan estos radicales libres para que puedan evitar su oxidación y les van donando átomos de hidrógeno y de esta manera pues se van disminuyendo estos radicales libres que son que pueden deteriorar tanto las células como el organismo en general. Bien, ¿qué podemos esperar en una mascota en una etapa senior? Pues bueno, vamos a ver que su movilidad se empieza a reducir evidentemente porque pueden empezar a tener problemas en las articulaciones, problemas degenerativos, el cartílago se empieza a degenerar y esto genera una condición de dolor porque ya al haber un choque directo en las articulaciones de un hueso con otro, pues esto empieza a generar problemas en la movilidad. Pero no nada más eso, también se empieza a ver en detrimento la función cerebral, auditiva, o evidentemente la función visual, y en general todo el organismo pues empieza a tener disminución de las funciones, particularmente también el sistema inmunológico, que es muy importante en esta etapa. En el caso de los gatos de edad avanzada, pues también empieza a disminuir su capacidad olfativa, así como su capacidad para percibir los sabores, y esto se refleja en que empiezan a tener menos consumo de alimento y por lo tanto su masa muscular pues también se empieza a perder. Por eso es muy importante que evaluemos la condición corporal para que valoremos qué tan bien se encuentra la calidad del músculo y lo podemos palpar muy evidentemente. Vamos a ver más adelante cómo se valora esta condición corporal tanto en perros como en gatos.
Evidentemente, un gatito de edad avanzada pues tiene menos capacidad para absorber y para digerir la grasa y las proteínas, y esto pues también es un factor que contribuye a que puedan llegar a perder peso. La alimentación en la etapa senior es muy importante porque necesitan en todo momento una proteína de muy buena calidad. Esto pues para evitar pérdidas de masa muscular. Antiguamente se tenía considerado, sobre todo en el caso de los gatos, que sus requerimientos de proteína podrían ir cambiando a lo largo de la edad. Es decir, se pensaba que los gatos en etapa senior tenían menos requerimientos de proteína y que iban a ir disminuyendo con la edad. Sin embargo, pues esto ya ha ido cambiando y se ha determinado que los requerimientos de proteína de los gatos no van a disminuir en toda su vida con la edad, salvo situaciones muy particulares. Vamos a hablar de la etapa donde los gatos pues ya empiezan a tener problemas a nivel renal. En esta etapa, cuando ya tenemos un diagnóstico de un problema renal en los gatitos, pues es muy importante también en los perros reducir la cantidad de proteína en los alimentos. Estas pues ya van a ser fórmulas muy particulares de prescripción en las que los niveles de proteína pues tienen que ser mucho más bajos, así como los niveles de fósforo, para evitar que haya un deterioro en la función renal. Por lo tanto, los nutrientes clave en la etapa senior pues van a ser los ácidos grasos, omegas 3 y 6, los antioxidantes, ya vimos por qué, para evitar la liberación de radicales libres, y también nutrientes que van a ayudar a la formación de cartílago dentro de las articulaciones para que esto no genere dolor en las mascotas cuando tienen movilidad. Bien, pues vamos a abordar otra etapa muy importante en el caso de las hembras, que va a tener unos requerimientos muy diferentes de una hembra que no está en gestación. La gestación sabemos que en el caso de gatas y perras puede durar de 53 a 68 días, es decir, 8 semanas en promedio. En esta etapa, pues sus necesidades de energía van a ser mayores por la demanda de crecimiento de los cachorros y también porque la hembra se va a preparar para la lactancia. En promedio, al día 40-55 es cuando alcanzan el 75% de su peso los cachorros, por lo tanto, van a tener más demanda de energía y de alimento y en promedio van a estar consumiendo un 10% cada semana más, sobre todo en las últimas semanas de gestación. Un alimento de buena calidad, hablando de los alimentos premium, en esta etapa además también puede incorporar sales del ácido butírico, como mencionábamos, para ir promoviendo la salud intestinal tanto de la mamá como de los cachorros próximos a nacer. Otra de las etapas que demanda muchos niveles de energía es la lactancia. Esta es una etapa de las que más demandan niveles de energía y es evidente. ¿Por qué? Porque las perras lactando van a tener más necesidad de producir una buena cantidad de leche, por lo tanto van a requerir más energía, más proteína, más vitaminas y más minerales. La producción de leche se sabe que inicia mucho antes del parto y el pico de lactancia pues se da aproximadamente entre las 3 y las 4 semanas de edad, que es cuando hay mayor demanda de leche. Bien, hablando del tamaño de las mascotas, pues sabemos que están clasificadas, como lo mencionamos anteriormente, en perros miniatura, que se consideran aquellas razas que tienen un peso menor a los 5 kilos. También los perros pequeños, que están entre 5 y 10 kilos, los perros medianos, que van en promedio de 11 a 25 kilos, los perros grandes de 26 a 44 kilos y los perros gigantes, que son razas de más de 45 kilos. En el caso de los gatos no tenemos toda esta variabilidad en tamaños como lo tenemos con los perros, porque el peso promedio de un gato adulto puede variar, en el caso de las hembras, de los 3 a los 5 kilos, por ejemplo, en el caso de los machos. Casos muy particulares como el de la raza Maine Coon, cuyo peso puede variar de los 6 incluso hasta los 8 kilos sin considerarse que estén en sobrepeso. Dentro del tamaño, pues se tiene muy identificado que los perros de talla chica tienen unas necesidades metabólicas mucho mayores porque precisamente su metabolismo está más acelerado y requieren más nivel de calorías por kilogramo de masa corporal. Por lo tanto, los nutrientes para los perros de talla chica van a variar con relación a los de los perros de talla grande. Además de que hoy en día los alimentos balanceados para perros de talla miniatura o chica pues ya consideran incluso un tamaño de croqueta adecuado para que estas mascotas los puedan masticar con más facilidad. Hablando del nivel de actividad, pues también es un factor muy importante a considerar porque esto va a determinar que puedan variar las necesidades nutricionales de las mascotas, particularmente en el caso de los perros, que son mucho más activos. Los perros con poca actividad pueden tener incluso riesgo de tener sobrepeso, también los gatos.
Una actividad moderada se considera aquella en la que sacamos a pasear a la mascota en promedio 20 a 30 minutos al día, lo ponemos a ejercitarse, etc. Aquellos perros de trabajo que son muy activos, como los perros policía, los perros de caza, los perros de rastreo, pues tienen unos niveles mucho mayores de requerimientos de proteína, por ejemplo, de hasta un 30%, de grasa incluso hasta de un 20 o 22%, porque sus demandas energéticas por la misma actividad, pues así lo van perfilando. Un factor muy importante también es la esterilización. La esterilización consiste en retirar quirúrgicamente, en el caso de las hembras, los ovarios y la matriz, en el caso de los machos, los testículos, y este procedimiento también va a cambiar las necesidades nutricionales de las mascotas. Las puede predisponer a tener incluso sobrepeso. ¿Y esto por qué? Sabemos que una mascota que ha sido esterilizada puede tener esta tendencia a ganar peso, sobre todo porque hay una disminución en su actividad en los primeros meses cuando está en etapa de recuperación de la cirugía, y también porque en ese momento puede haber un aumento significativo en su consumo de alimento. Entonces, combinando estos dos factores, pues es como se puede dar el sobrepeso, pero además también una influencia hormonal, porque al cambiar el metabolismo hay una disminución de la actividad de los estrógenos que tienen mucho que ver también en disminuir el apetito, y al no estar presentes ya, pues se va a reflejar también en una tendencia al sobrepeso. En el caso de los gatos, sobre todo los gatos machos esterilizados, pueden tener mayor predisposición al sobrepeso y a sufrir esta enfermedad del tracto urinario felino, que es muy frecuente en gatos y sobre todo en gatos esterilizados. Hablando de otra situación que también tiene mucho que ver con las necesidades nutricionales de las mascotas, pues son los padecimientos que pueden ya tener, padecimientos subyacentes que pueden ser metabólicos, incluso adquiridos, y uno de ellos que muy comúnmente vemos pues es el sobrepeso. Hablando del sobrepeso, pues es que el alimento contiene incluso niveles altos de carbohidratos, de grasa, y para las necesidades de un perro en sobrepeso, pues tenemos que considerar que para que pueda tomar sus reservas de grasa y poder perder peso, el alimento debe contener, cuando más elevado, un 8% de grasa. Entonces, para eso existen ya fórmulas de alimentos balanceados que se consideran weight control, que además incorporan nutrientes como L-carnitina, que también ayuda más rápido a la quema de calorías. Bien, para valorar la condición corporal de las mascotas, pues existen hoy en día muchas tablas y muchos gráficos en las que podemos ver tanto de perfil a la mascota como desde arriba. Y estas las van numerando de acuerdo al nivel de nutrición o al nivel de sobrepeso o de subalimentación. Considerando una escala del 1 al 9, el 1 se puede considerar como una mascota muy delgada, con bajo nivel de nutrientes, y es muy evidente porque resaltan sus vértebras, se pueden ser muy evidentes las costillas, los huesos de la cadera. Un nivel óptimo, en una condición corporal óptima, en esta escala se considera a una mascota en el nivel 5, es decir, cuando no son tan evidentes los huesitos, las vértebras, las costillas, etc. Y podemos tener también la tendencia al sobrepeso, que esto ya lo podemos ver en niveles como del 7 al 9, donde si lo vemos desde arriba, pues ya se perdió ese huequito entre las costillas y la cadera, y la mascota ya se empieza a ver parejita, incluso como un globito inflado, y pues eso ya se considera un sobrepeso. Entonces, así es como se puede valorar la condición corporal, y esto aplica tanto para perros como para gatos. En el caso de los gatos, igual en una escala del 1 al 9, se considera un 5 como una condición corporal óptima. Un nivel 9, donde ya vemos la mascota que no se pueden palpar fácilmente las costillas, pues ya se considera sobrepeso. Y si esto lo integramos junto con el peso de la mascota, pues ya podemos saber si se considera que está sobrealimentado. Dentro de los padecimientos muy frecuentes que también afectan a las mascotas y pueden cambiar sus necesidades nutricionales son los padecimientos gastrointestinales, aquellos que pueden estar también influenciados por infecciones microbianas, bacterianas, virales, etcétera, y que pueden dar cuadros como de colitis, de enteritis, incluso cuadros de mala absorción de nutrientes, y para ello una fuente muy importante de nutrición para esta salud intestinal pues es el butirato de sodio, el ácido butírico, que como hemos mencionado está contenido en el Gustor Energy y que va a tener una acción antimicrobiana e inmunomoduladora para fortalecer esta presencia de anticuerpos dentro del intestino. Por eso es muy importante considerar aquellos alimentos que incorporan este nutriente dentro de sus fórmulas.
¿Cuáles son los padecimientos? Pues no vamos a abordar hoy en día para no hacer más extensa esta charla, pero sabemos que existen dietas de prescripción muy particulares y muy específicas para los padecimientos más comunes y más frecuentes en perros y gatos y que tienen mucho que ver con un balance de nutrientes. Por ejemplo, hablamos de padecimientos de vías urinarias en los cuales es muy importante el balance de la acidez. Hablamos, por ejemplo, también de padecimientos renales, como puede ser una insuficiencia renal, en los cuales los niveles de proteína tienen que estar muy controlados para no hacer más trabajar al riñón y hacerlo trabajar a marchas forzadas. Entonces, fórmulas que incorporan menos niveles de proteína, menos niveles de fósforo para beneficiar la salud renal de las mascotas. También hay fórmulas para favorecer el funcionamiento cardíaco, para favorecer problemas de piel, es decir, aquellas mascotas que son muy sensibles a ciertos nutrientes y pueden verse afectadas con reacciones de alergia o de hipersensibilidad, pues existen muchas fórmulas que consideran un balance de nutrientes para favorecer aspectos del pelaje y de la piel. Problemas gastrointestinales, hepáticos, para controlar el peso, para ayudar a las articulaciones e incluso muchas fórmulas que calculan nutrientes para evitar o más bien para controlar los niveles de carbohidratos muy importantes en padecimientos como la diabetes. Bien, pues otro factor muy importante que también determina las necesidades nutricionales de las mascotas, pues es el ambiente. El ambiente muchas veces no lo podemos controlar, hablando del clima, por ejemplo, o de situaciones que pueden llegar a ocasionar estrés en las mascotas. ¿Qué puede llegar a ocasionar estrés en las mascotas? Pues desde una estancia en una pensión, un manejo hospitalario por alguna situación en la que la salud de la mascota sí lo requiere y verse hospitalizado, pues le puede hacer incrementar estos niveles de estrés que se van a reflejar en mayor demanda de energía, en una disminución del apetito, evidentemente por una situación que lo mantiene con ansiedad, y también se puede reflejar en problemas digestivos. Evidentemente, al haber una baja en las defensas ocasionado por el estrés, pues la mascota se puede ver más susceptible a tener este tipo de padecimientos. Los climas cálidos e incluso los húmedos también pueden llegar a reducir el apetito de las mascotas y esto también evidentemente aumentar su consumo de agua. En el caso de los gatos, pues los gatos cuando son menos activos, cuando permanecen más tiempo en casa y que no tienen oportunidad de salir al exterior, pues tienen menos quema de calorías y esto se va a reflejar en gatos con sobrepeso. ¿Y cómo lo podemos controlar? Pues con alimentos que tienen niveles reducidos de grasa y de calorías, como hemos mencionado, aquellas fórmulas para control de peso. Y bien, pues como reflexión final, consideremos que las fórmulas con ingredientes funcionales, como hemos mencionado, aquellos que tienen un beneficio adicional en la salud de la mascota, como el ácido butírico, pues van a generar beneficios que impactan sobre todo en dos aspectos: en una vida más larga de las mascotas y en una vida más saludable, que es la tendencia de hoy en día en la industria de alimentos para mascotas. Bien, pues les agradecemos nos hayan acompañado en esta charla, los invitamos a que nos hagan saber sus inquietudes ahora en la parte de preguntas y estaremos con todo gusto atendiendo a todas sus inquietudes. Muchas gracias. Agradecemos su ponencia a la doctora Lucelena por una charla muy interesante y de la cual surgieron excelentes preguntas de nuestra audiencia. La primera pregunta es de Sandra Ortiz. ¿Qué nutrientes puedo considerar para perros de raza grande con problemas inmunológicos? Hola Sandra, muchas gracias por externarnos tu pregunta. Pues son dos aspectos muy importantes los que tú estás mencionando. Es un perro de talla grande cuyas necesidades son diferentes, como hemos mencionado, con relación a los perros de talla chica y que además tiene problemas inmunológicos. Pues hemos mencionado que los alimentos balanceados son una excelente opción nutritiva, dado que ya tienen un balance de los nutrientes básicos que requieren para su mantenimiento un perro adulto. Es decir, los alimentos balanceados ya tienen incorporados los niveles mínimos de proteína, que va a ser una fuente muy importante de inmunoglobulinas, que básicamente son proteínas que se reflejan en un sistema inmunológico saludable. Entonces, los nutrientes más importantes a considerar son proteínas y vitaminas, que también van a ser precursores o formadores iniciales de los anticuerpos para que su sistema inmunológico se mantenga lo más saludable posible. Estos son los nutrientes esenciales. Hablando de alimentos premium, incorporan dentro de sus fórmulas nutrientes adicionales como pueden ser los omegas, que también favorecen un sistema inmunológico sano,
y también algunos antioxidantes que de la mano pues también van a acompañar en la salud inmunológica de tu mascota. Gracias. José Márquez le pregunta, ¿cuáles son los principales requerimientos que se deben considerar en la dieta de las mascotas para garantizar la nutrición animal? Hola José, muchas gracias por tu pregunta. Pues sí, tal como lo mencionamos, los nutrientes esenciales son las proteínas que van a favorecer una buena masa muscular, un buen sistema inmunológico y para todos los procesos metabólicos. Los niveles de grasa, que son muy importantes como fuente de energía, los niveles de carbohidratos, los niveles de fibra y sobre todo también los niveles de vitaminas y minerales. Hablando de los nutrientes básicos, esos son los que tú te puedes centrar cuando revises el análisis garantizado, que es la parte de la etiqueta de los alimentos donde se refleja qué cantidad o qué proporción tiene de cada uno de estos nutrientes. Excelente, doctora. Alan Cruz quiere saber qué aditivos puedo considerar como esenciales en los alimentos sólidos para cachorros. Hola Alan, muchas gracias por tu pregunta. Pues bien, como mencionamos, hay aditivos que justo tienen la función de agregar un beneficio adicional a los nutrientes que ya vienen contenidos en los alimentos balanceados. ¿Qué aditivos puedes considerar en esta etapa de crecimiento como esenciales? Pues como lo mencionamos, el butirato o sales del ácido butírico, pues es una fuente muy importante, es un nutriente muy importante que se va a reflejar en la salud intestinal de las mascotas, sobre todo en etapa de crecimiento, que son más vulnerables a adquirir infecciones gastrointestinales, ya sean de tipo viral o bacteriano, en los cuales es muy importante que haya una buena colonización de bacterias buenas o lo que se conoce como microbiota, para que haya un equilibrio en esta proporción de microorganismos y que pueda haber una buena combate de los patógenos, que son los que en este caso pueden llegar a ocasionar infecciones. Entonces, ¿cuál es un aditivo considerado como muy importante? Pues es el ácido butírico, también los omegas, que también son muy importantes para el fortalecimiento de la función cerebral, como el omega 3 y 6, que muchas de las fórmulas de alimentos balanceados ya los consideran dentro de sus ingredientes. Ramiro Sendejas le pregunta, ¿qué nutrientes se recomiendan para perros con problemas de visión ocular? Muchas gracias por tu pregunta, Ramiro. Bueno, una vez que tienes ya un diagnóstico, es importante establecer cuál es el padecimiento, es decir, los problemas oculares pueden ser desde padecimientos de falta de nutrientes para una buena visión. Hablábamos que en el caso de los gatos la taurina, pero también en los perros, tiene mucho que ver con la función retiniana. Entonces, lo más importante es que te acerques con un médico veterinario para que se establezca primero cuál es el padecimiento que está teniendo tu mascota. Muy probablemente va a requerir algún tratamiento médico y la nutrición pues es una fuente importante de salud, pero no es la piedra angular en el caso de un padecimiento ocular. Es muy importante que tengas el diagnóstico para que tu mascota sea tratada médicamente. Gracias, doctora. Viviana Terán le pregunta, ¿qué beneficios me va a aportar el uso del ácido butírico en la salud intestinal? Muchas gracias por tu pregunta. Son múltiples los beneficios del ácido butírico, empezando porque es un ácido graso de cadena corta que va a favorecer un pH intestinal para que haya más crecimiento de bacterias buenas o las que se consideran como benéficas con relación a las patógenas que no pueden crecer muy bien en medios ácidos. Entonces, el primer beneficio es que va a proporcionar un medio ambiente a nivel intestino favorable para bacterias benéficas. Otro de los beneficios adicionales, pues es que también va a promover el desarrollo de las microvellosidades intestinales, lo cual va a generar más superficie de absorción de nutrientes y esto se va a reflejar pues en un buen crecimiento del intestino para captar nutrientes y en un buen desarrollo de la masa muscular en general, en este caso de las mascotas. Otro de los beneficios adicionales del ácido butírico o butirato es que además va a permitir que haya mayor crecimiento de flora benéfica, es decir, de la microflora bacteriana benéfica, que va a aprovechar otros nutrientes. Por ejemplo, en el caso de los probióticos, va a aprovechar nutrientes de los prebióticos contenidos dentro de la fórmula para que haya también mayor aprovechamiento de nutrientes. En muchos sentidos, tiene muchos beneficios la incorporación del ácido butírico dentro de los alimentos para mascotas.
La última pregunta es de Carla Martínez y le pregunta, ¿los alimentos secos tienen las mismas características que los alimentos húmedos o cuál es el beneficio entre uno y otro? Muchas gracias por tu pregunta. Bien, pues hay unas diferencias evidentes en el contenido de los nutrientes en un alimento seco que en un alimento húmedo. Es decir, los alimentos secos tienen mayor proporción de proteína cuando los alimentos húmedos lo que más contienen es humedad, es decir, agua. La mayor parte de los alimentos húmedos pues también tienen beneficios con relación a la palatabilidad, a la textura, pero la cantidad de nutrientes va a ir variando, es decir, tienen menos aporte de energía, dado que tienen menos cantidad de proteína y menos cantidad de grasa con relación a los alimentos secos. Sin embargo, hacer una combinación de ambos para una mascota, pues trae muchos beneficios. Además de que va a ser mucho más palatable, pues va a ser una dieta mucho más variada y más apetecible para las mascotas. Excelente. Agradecemos nuevamente a nuestra ponente, la doctora Roselena Dávalos, su presentación tan completa y a toda nuestra audiencia por prestar su respeto y su interés en el webinar. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, donde podrán encontrar este y todos nuestros webinars. Les vamos a dejar el enlace en el chat. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde estaremos anunciando cuáles serán nuestros próximos webinars. Les recordamos que estaremos presentes en el próximo Foro Mascotas en la ciudad de Guadalajara el 1 y el 2 de junio, en el stand número G5 y 6. Los esperamos, los que asistan por allá. Y muchas gracias por su participación y nuevamente gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a Norel por la invitación y reiteramos la invitación a que se acerquen a visitar la plataforma de Norel para que vean todos los aditivos que están disponibles para la línea de mascotas, como puede ser el ácido butírico en el Gustor Energy, el Acid Cat, que también es un aditivo muy importante para la alimentación de los gatitos, y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy.